Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Quiero compartirles una reflexión en el libro de Proverbios. Qué interesante que hombres como Facundo Cabral nos inspiran y nos hablan acerca de la importancia de los proverbios. Hay mucha gente que acostumbra dar atención a lo que se dice en diferentes revistas o libros de ciertos escritores que promueven pensamientos autodestructivos o pensamientos que van enfocados al orgullo, a la vanagloria, al éxito personal, pero que no buscan una transformación y un beneficio común. Facundo Cabral dice que, o decía más bien, y nos quedaron sus pensamientos, su legado como libre pensador, como cantante y como un hombre que a través de la palabra podía promover sanidad en el corazón. Y Facundo Cabral decía, antes de llenarse de las mentiras y de toda la contaminación que ofrecen algunos medios de comunicación, los periódicos, ¿qué tal si leyéramos los proverbios? Decía Facundo Cabral. Y otro pensador también, otro libre pensador, filósofo, Jodorowsky, este personaje que también ha escrito libros y en una ocasión lo llevaron a un programa de televisión y le preguntaron qué hacía en la televisión. Y él dijo, bueno, la televisión está muy mal, pero estoy aquí para generar cambios. Nosotros somos agentes de cambio y tenemos que llevar un mensaje de transformación a cada lugar. Yo quiero compartirte, acostumbro, no sé si tú lo haces, de repente pedirle a Dios que te dé una palabra y abrir la Biblia y donde aparezca, poder darle lectura y tener una reflexión. Hay gente que tiene miedo de hacer eso porque le puede aparecer a lo mejor un pasaje de condenación o un juicio o como decía un predicador, que le aparezca el pasaje donde dice y Judas se ahorcó o algún otro tipo de pasaje de condenación, seréis esparcidos en el desierto, seréis destruidos. Bueno, hay gente que tiene miedo a eso, pero la palabra de Dios es constructiva, es edificación, es transformación. Y así como el Apocalipsis tiene un mensaje muy completo de revelación y hay gente que tiene miedo a abrir el libro de Apocalipsis, la realidad es que Apocalipsis nos muestra la victoria del Cordero, la victoria de la iglesia. Quiero compartirte lo que dice Proverbios capítulo 11 y voy a leer solamente 7 versículos y me voy a ir directamente a una breve reflexión. Dice la escritura, en el nombre de Jesús, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Estos proverbios nos llevan a un análisis profundo acerca de la importancia de tener una comunión con el Espíritu Santo y que vivamos lo que estamos nosotros creyendo. Es decir, que el estilo de vida se demuestre a través de nuestros pensamientos y nuestras acciones. Hoy en día es muy dado el orgullo ministerial, el orgullo político, el orgullo por las riquezas. Y la realidad es que todo eso es vano, todo eso perecerá, todo eso pasará. Pero lo que Dios nos da es eterno. Cuando nosotros tenemos orgullo, cuando nosotros somos soberbios, también puede venir la deshonra. También puede venir la caída. En la Biblia encontramos muchos pasajes, nos pueden hablar muchos escritos, por ejemplo, Nabucodonosor, cuando observa su reino y dice, todo esto yo lo he construido.
y a partir de ahí vinieron los juicios de Dios. En la Biblia encontramos grandes personajes que cometieron el error de confiar en las riquezas y confiar en la vanagloria de esta vida. Jesucristo nos muestra la importancia de aprender a valorar lo que Dios nos da. Yo quiero invitarte a que leas los proverbios, vivas los proverbios de tal manera que puedas traer la sabiduría de este libro a tu vida personal. Yo en lo personal quiero decirte, he cometido muchos errores, sin embargo, he aprendido de cada uno de ellos. Hay algo que sucede en nuestra vida diaria. La gente acostumbra a sentir envidia por el otro. Hay envidia por muchas razones, por la cara que tienes, por la ropa que usas, por la manera en la que te expresas, la forma en la que hablas, por la escuela en la que estudias, por la esposa que tienes o el esposo que tienes, por los hijos que tienes, por el colegio donde estudias. Bueno, hay muchas razones por las que la gente siente envidia. La Biblia dice en otro pasaje, ¿podrá alguno estar en pie o en pie, es decir, estar firme en medio de tantos envidiosos? Con criterio quiero decirte que a mí en lo personal me han atacado mucho por la manera en la que predico, por lo que pregono, por la manera de pensar que tengo. Han atacado mis sueños, han atacado mi forma de pensar, mi manera de ser como persona, y han querido derribarme. Sin embargo, no lo han logrado. Los que trataron de destruirme en algún momento o trataron de derribarme, lamentablemente quedaron expuestos y cayeron. Dios permitió que continuáramos. Dios permitió que siguiéramos adelante. Muchos trataron de denigrar mi trabajo, que yo no era predicador, que yo era un mercader del evangelio, por realizar eventos, convocatorias. Muchos trataron de decirme que yo era un político, sin embargo nunca estuve afiliado a ningún partido político. Trataron de desvirtuar mi trabajo, pero hasta el día de hoy tengo testimonio que hemos logrado los proyectos. Cada paso que hemos dado, lo hemos dado firme, sabiendo que a quien queremos agradar es a Dios. Recuerdo hace muchos años, que una comitiva de pastores, obviamente por respeto no voy a mencionar el nombre, estábamos haciendo una convocatoria para un estadio. Era el primer estadio que íbamos a llenar en el año 2009. Y esta comitiva de pastores, líderes importantes en Chiapas, me dijeron que no estaban de acuerdo con lo que yo estaba haciendo. Y me dijeron, no cuentes con nosotros, no te vamos a apoyar. Porque simplemente no nos gusta tu estilo, porque no tienes cobertura, porque no tienes quien te respalde, porque se dicen muchas cosas de ti, muy malas, y simplemente porque nos caes mal, casi eso fue lo que me dijeron. Yo sabía que el Espíritu Santo me estaba respaldando y yo les dije a ellos, juzgad vosotros si es bueno obedecer a los hombres antes que a Dios. Yo voy a cumplir con mi llamado, haré la convocatoria en el estadio y no vamos a parar, porque Dios está en el asunto. Año 2009, un 12 de diciembre, más de 25,000 personas reunidas. Agradezco a cada pastor de iglesia pequeña, pastores de iglesias de 30 personas, de 25 personas, de 15 personas, de 50 personas, hermanos que tenían una radio, hermanas que dirigían muchas radios, mucha gente nos ayudó. Tuvieron a bien solidarizarse y ayudarnos a sacar adelante estas convocatorias. Algunos dijeron, es llamarada de petate. Mañana dejará de hacerlo y simplemente quedará avergonzado. Han pasado más de 15 años, hemos llenado estadios, plazas, en toda la República hemos hecho los eventos más grandes para la gloria de Dios y hemos continuado llevando un mensaje de transformación. Hoy, cuando la iglesia es señalada por lo que está pasando alrededor, y esto es de lo que nos enteramos, y no somos nadie para juzgar la vida personal de nadie. Yo siempre he respetado la vida personal de los pastores. Yo no me meto en sus vidas personales. Conmigo sí se han metido en mi vida personal, en la manera en la que yo me expreso, en la manera que yo pienso. Pero yo jamás me he metido en la vida personal de nadie, a no ser para ayudar, pero no para destruir.
Pero sí, somos combatientes de las filosofías huecas y de los mandamientos de hombres y de las ideologías que van en contra del evangelio. Eso sí, ustedes van a ver a Marco Tulio debatiendo sobre la Biblia, sobre temas espirituales, porque vamos a dar cuentas a Dios. Por ahí un pastor mencionó, un pastor importante a quien yo respeto, que la iglesia es santa y que la iglesia no puede ser vituperada. Sin embargo, cuidado cuando dentro de nuestra iglesia hay corrupción, hay mentira, hay adulterio, hay avaricia y una serie de pecados. Cuidado, porque si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Y como la iglesia ha callado ante la corrupción que vivimos, por eso hoy los medios de comunicación están poniendo el dedo en la llaga. Y por eso pasajes como estos, donde tenemos que entender que el peso falso es abominación a Dios. Cuando nosotros no sabemos medir ante una balanza lo que es justo y lo que no es justo, cuando le llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo, es ahí cuando somos abominables delante de Dios, y es ahí donde la misma sociedad juzgará nuestro actuar. Somos cartas abiertas, no necesitamos coberturas, por favor, que nos juzguen a través de una cobertura o una denominación. Somos cartas abiertas tú y yo. El trabajo que hacemos es visible, es público, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Pero cuando no somos congruentes en nuestras acciones, la sociedad nos va a juzgar y nos dirá: ustedes son unos mentirosos, ustedes no están haciendo lo correcto. Y en lugar de decir la iglesia es santa y que no nos juzguen, deberíamos de decir: ¿acaso estamos actuando mal? Porque la Biblia dice que el arrepentimiento comienza primero en la casa de Dios, en la iglesia. Es ahí donde tiene que comenzar la limpia, la transformación, como lo hizo Jesús cuando volcó las mesas. Cuando dijo: mi casa será llamada casa de Dios, casa de oración y no cueva de ladrones. Pero hoy, lamentablemente, la iglesia vive una doble moral. Vivimos en el tiempo de la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia hipócrita y una iglesia que a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo. Te lo digo desde la perspectiva de lo que está sucediendo no solamente en Chiapas, sino a nivel internacional. Falsos apóstoles que se mueven como estrellas de cine, que se mueven como famosos, como rockstar. Gente que se ha encargado, y por eso la Biblia dice que el pueblo amontona maestros conforme a su concupiscencia o a sus concupiscencias, es decir, conforme a sus deseos. Es decir, no es culpa solamente del falso apóstol, sino también de sus seguidores. Y por eso al mismo lugar a donde se va el falso apóstol se irá sus seguidores. No erréis. Los ciegos, guías de ciegos, caerán en el mismo hoyo. La iglesia podría ahora mismo ser señalada de tener un peso falso, de ser soberbia, decir somos santos. La iglesia es santa en medio de tanta corrupción. Tenemos casos, yo me he enterado, terriblemente lo digo, de casos de adulterio, pastores adúlteros que están pastoreando. No voy a decir quiénes, no lo voy a hacer nunca, no voy a poner el dedo en la llaga. Las vidas personales son personales. Pero de que hay pastores adúlteros en Chiapas, en México, existen pastores adúlteros y mentirosos que están ahí por amor al dinero, por amor a la fama y por amor al poder. Pero ¿eso cuándo va a cambiar? Lamentablemente eso va a cambiar cuando la iglesia despierte. Hay pastores que siguen siendo llamados padres espirituales y están llenos de corrupción, llenos de adulterio, llenos de mentira. Eso sucede no solamente en Chiapas, en México, sino a nivel mundial. Nos enteramos del caso de Guillermo Maldonado, un caso público. Y todavía hay gente que lo llama papá. Todavía hay gente que lo llama apóstol. Imagínense ese gran título. No me meto en la vida personal de Guillermo Maldonado, esa es su vida personal, pero en el tema público, en el tema de iglesia, tenemos que hablar. No son apóstoles, no son profetas y no son ungidos de Dios.
porque están viviendo una vida fuera del orden divino. Tiene que haber congruencia, la iglesia tiene que cambiar, tenemos que transformarnos, tiene que haber un arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente para predicarle a los inconversos, a los gobernantes. ¿Usted cree que los gobernantes no se dan cuenta de la situación de la iglesia? ¿Usted cree que los gobernantes son tontos? ¿Y que no se dan cuenta que muchos pastores son políticos y que andan tras el dinero y que andan tras el poder y la fama y la corrupción de empoderarse de la iglesia o apoderarse de ella, enseñorearse de ella? ¿Usted cree que los gobernantes no se dan cuenta? Claro que se dan cuenta. Claro que los escritores, periodistas, analistas se dan cuenta y la iglesia tiene que cambiar. Tenemos que transformarnos en el espíritu de nuestro entendimiento y no conformarnos a este siglo. Hablaba hace unos días, y con esto termino, con un familiar y hablaba también con un pastor. Se habla tanto del rapto, que la iglesia se va en un rapto. Yo soy antirrapto, quiero que lo sepan. Públicamente lo digo, yo no creo en el rapto. Porque no puede haber rapto cuando Jesucristo dijo claramente que su venida no sería en secreto. Cuando Él dijo, todo ojo lo verá. Así como fue llevado en una nube, así regresará. Y será público. La señal del Hijo del Hombre, todo ojo lo verá. No será en oculto. Sin embargo, recientemente, y con esto voy aterrizando, la NASA mencionó que hay una posible coalición, hay un posible golpe de parte de un meteorito, hay un posible choque con la Tierra de un meteorito en el año 2032. Es probable que esto suceda y la NASA está preocupada. Ya hay gente que está investigando dónde podría caer, se cree que puede caer en Brasil, cuáles serían las consecuencias. El gobierno mismo está construyendo, gobiernos de países están construyendo búnkers, cómo defenderse ante la caída de un meteorito. Y hay gente que dice, ¿para qué te preocupas si no lo puedes resolver? La realidad es que la Biblia nos habla de la caída de una estrella. La estrella será llamada Ajenjo. ¿Por qué? Porque amargará las aguas y la Escritura dice que morirán millones y millones de personas. En cualquier momento eso va a suceder. No sé si en el 2032 o no sé cuándo. Sin embargo, estos acontecimientos nos hablan del pronto regreso de Jesucristo. Sin embargo, a estos predicadores que predican tanto acerca del rapto y que ellos no van a vivir eso, ni la caída de un meteoro, ni van a ver al anticristo, ni van a ver persecución, ellos se van en un rapto. A estos predicadores yo les diría, ¿y por qué si se van a ir en un rapto, para qué se preocupan en construir tantos megatemplos? ¿Por qué no venden esos templos? ¿Por qué no reparten ese dinero? ¿Y por qué no se dedican a la evangelización? ¿Por qué están tan preocupados en atesorar tanto dinero si no se lo van a llevar en el rapto? ¿Para qué quieren atesorar tanto dinero si van a rendir cuentas de eso? Hay de aquel que se enriquece con la fe. Hay de aquel pastor, aquel líder que ha negociado con la fe de Dios y se ha convertido en millonario a causa de la fe. Hay de aquel que ha convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo vengo predicando contra esto hace muchos años. No vaya a pensar que es por el contexto de lo que está pasando en Chiapas. Por favor, ubíquese usted. Estamos hablando contra este sistema religioso desde hace años. Y hay pastores empresarios también. Hay pastores que no viven de la fe, que se dedican a sus negocios. Pero aquí el tema es ¿en qué se está ocupando el dinero? Porque si el dinero se ocupa para la evangelización, para ayudar a los pobres, pues el dinero se está utilizando para lo que es. Jesucristo tenía un tesorero y ese dinero servía para ayudar a los pobres. Por eso cuando Judas se fue, los apóstoles pensaban que la bolsa del dinero era para repartirla a los pobres. Sin embargo, Judas había ido con un propósito: vender a Jesús. Hoy en día se sigue vendiendo a Jesucristo. Se sigue vendiendo. Es lamentable decirlo, pero este sistema corrupto sigue de pie. Jesucristo sigue estando a la venta. Y el punto es que si los santos se van a ir en el rapto, ¿será que tú que atesoras millones de pesos y dólares a causa del evangelio, te vas a ir en un rapto? ¿Qué piensas, que Dios no se da cuenta de lo que tú haces con el dinero de la fe? Con lo que diezman, ofrendan. No me digas que todo lo utilizas en evangelismo cuando usas camionetas de lujo,
Cuando tienes grandes posesiones, cuando tienes mucho dinero en el banco, no me digas que es dinero santo. Cuando lo usas para placeres y cuando tus hijos están estudiando en los mejores colegios y cuando acostumbras a menospreciar al que no tiene. No me digas que ese dinero es santo. Jesucristo no atesoró riqueza. Es más, Pedro y Juan no llevaban dinero para darle al paralítico. Ellos traían y portaban el poder de Dios. Esa es la gran diferencia entre un verdadero apóstol y un falso apóstol. Esa es la gran diferencia entre un verdadero hijo de Dios y un falso hijo de Dios. ¿En qué estamos utilizando los dineros? ¿Dónde está nuestro corazón? Esa es la gran pregunta. ¿Estamos confiando en las riquezas? Lo que dice Proverbios 11, versículo 4 dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. ¿La ira de quién? La ira de Dios. Y luego dice: mas la justicia librará de muerte. La justicia que es de Dios, la justicia que tiene que ver con poner a Dios en primer lugar, la justicia de saber que estamos haciendo lo correcto. Termino con esto, sé que me he extendido, ojalá que veas el video completo, pero quiero decirte lo siguiente: todos y cada uno de nosotros, para nosotros está escrito, todos los hombres moriremos una sola vez y después de esto el juicio. Y en el juicio se va a juzgar todo lo que hicimos, bueno o malo, y lo que no hicimos. Pero gran parte de los juicios de Dios vendrán por lo que hicimos con nuestro dinero. Porque la Biblia dice: honra al Señor con tus bienes. La Biblia dice también que tengamos compasión del pobre. La Biblia dice también que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. ¿Cómo estás honrando a Dios? ¿Cómo lo honras? ¿Lo honras con tu corazón y con tus acciones? Mateo 25 dice que en el día postrero el Señor apartará a los corderos y a los cabritos, a los cabritas, a las cabras y a las ovejas. Y la diferencia será: estuve pobre, estuve enfermo, estuve en la cárcel, fuiste a verme, alimentaste al pobre. Lo que hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. En eso se marcará la diferencia. Pero una iglesia que está más preocupada por sus templos, por su denominación, por atesorar dinero y que le da migajas a los pobres, será una iglesia que dará cuentas a Dios. Y esto también va para los gobernantes. Primero los pobres es un lema de la iglesia, un lema de Jesucristo, un lema del presidente o expresidente Andrés Manuel López Obrador. Primero los pobres. Tenemos que superar la pobreza en Chiapas, levantar a Chiapas y salir del rezago, y por eso la agenda principal tienen que ser los pobres, porque también Dios en su gobierno y los verdaderos gobernantes de la Biblia le hicieron justicia a los pobres. ¿Por qué cree usted que a Jesucristo le llamaban el rey de los judíos y no a Herodes? Herodes traía los recursos, el dinero, el poder. Sin embargo, a Herodes no lo llamaron el rey de los judíos, porque Herodes oprimía a los pobres y tenía la fama del sector religioso hipócrita que exaltaba a Herodes y que condenaba a Jesucristo. Sin embargo, con Jesús caminaban las multitudes. Él alimentaba a los pobres, sanaba a los enfermos y confrontaba la corrupción. Él fue el verdadero rey de los judíos, y cuando murió en la cruz estaba escrita la razón por la cual él fue crucificado. Y decía su causa: rey de los judíos. Esa fue la causa: establecer el reino de Dios, hacerle justicia a los pobres, combatir la corrupción y hacer un movimiento de justicia social. Si la causa de Jesús fue esa, mi causa es la misma de Jesús: traer el reino de Dios a la tierra, ayudar a los pobres, traer el mensaje de salvación, traer transformación y combatir la mentira y la corrupción. Deseo que llevemos esta causa a todas las naciones. Este es el Evangelio de Jesús: predicar la verdad en contra de un sistema falso, un sistema religioso que no corresponde al de Dios. ¿Qué prefieres, el templo, la denominación, el buen nombre, o prefieres a Jesús? ¿Qué prefieres? ¿De qué lado estás? ¿En la limpia del templo? ¿Del lado de los corruptos o del lado de Jesucristo, el rey de los judíos?
el que caminaba en un el que iba montado en un pollino y caminaba sobre las aguas. ¿De qué lado estás? ¿De Jesucristo o de Herodes? ¿De qué lado estás? ¿Del lado de la verdad o de la mentira? Yo me declaro del lado de Jesucristo. Del lado de Jesucristo estoy. Tú y yo estamos del lado de Jesús. Comparte este mensaje y oremos por un verdadero avivamiento y no por un avivamiento atmosférico, esa falsa atmósfera. El avivamiento no son multitudes. El avivamiento no es un piano y una atmósfera, luces, humo. Eso no es avivamiento. Avivamiento es justicia social. Avivamiento es transformación. Avivamiento es el mover del Espíritu Santo. Eso es avivamiento. Y esa es la transformación y la reforma que quiere Jesucristo para este tiempo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.